Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Y ustedes recordarán, los ciudadanos, que en su discurso que pronunció el presidente Martín Vizcarra por Fiestas Patrias, dentro de muchos anuncios, él fue muy enfático al expresar, transmitir, ¿no?, su decisión de convocarse a un referéndum. En los últimos días se ha venido, pues, en diferentes medios de comunicación, difundiendo, informando acerca de lo que es un referéndum. Vamos a conversar para tener una visión mucho más amplia de lo que significa la trascendencia de un referéndum en nuestro país para mejorar el sistema judicial, político y constitucional en la patria. Vamos a conversar con el abogado Javier Hernández Ugaz para que nos dé mayor información sobre lo que tenemos que saber como ciudadanos del referéndum que el presidente Martín Vizcarra comentó, anunció en su discurso por Fiestas Patrias. Bienvenido, Javier Hernández, a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, claro, el presidente de la República anunció acerca de un referéndum, ¿no? Sin embargo, es bueno precisar en qué consiste un referéndum, qué vamos a ganar con un referéndum, ¿no? Tenemos primero que un referéndum es una consulta pública, ¿no? Referéndum o plebiscito es lo mismo, ¿no? Es una consulta pública que desde mi punto de vista es lo más democrático que puede hacer un Estado. Y está amparado en la Constitución, ¿verdad? Y está amparado en la Constitución, lógicamente, ¿no? Está amparado en la Constitución cuándo puede darse un referéndum, en qué circunstancias y cómo también debe darse el referéndum, ¿no? El último referéndum que hemos tenido, quizá no lo recordamos, fue en el año 2010, cuando se sometió a referéndum la consulta popular si es que se le debería devolver el dinero a los fonavistas. Y todos fuimos a las urnas, que fue conjuntamente con las elecciones municipales, regionales, y los peruanos decidimos, ¿no es cierto?, como consulta popular, por mayoría, aprobar, aceptar que se les devuelva el dinero a los fonavistas. Y es así como procedió el Estado. En este caso, lo que está solicitando, lo que pretende hacer el presidente Vizcarra es también lo mismo, someter a consulta popular, si es que todos los peruanos estamos de acuerdo con que la no reelección de congresistas, la bicameralidad, y existan reformas judiciales, reformas políticas y reformas constitucionales. Entonces, desde un punto de vista justo, equitativo, es lo más democrático que existe, porque hablamos que es un gobernador que no está, digamos, tomando decisiones de manera unilateral, sino que está consultando con su pueblo, está consultando con su ciudadanía y le está dando a ellos lo que ellos están deseando, lo que ellos quieren. Es un derecho democrático, ¿verdad? Es un derecho democrático, claro, así está, ¿no? El mejor término que se puede usar, ¿no? Ahora, quizá lamentablemente, digo así, quizá lamentablemente existen algunas piedras de tropiezo en el camino, ¿no? Y una de ellas es de que aun cuando el presidente tenga todo el ánimo, todas las ganas de someter a referéndum, este referéndum o esta aprobación tiene que pasar por el Congreso. Entonces, si el presidente Vizcarra está pretendiendo de repente modificar la legislación para que no se dé la reelección de congresistas y esto va a pasar por el Congreso, es muy probable que no la aprueben, ¿no? Claro. Muy probable, quizá pueda darse el caso, ¿no? Entonces, el presidente Vizcarra, lo que él dice, el referéndum va sí o sí, nos dice, ¿no? ¿Por qué se está comportando como una suerte, digamos, de héroe, hasta cierto punto de vengador también, podríamos llamarlo así, ante la ciudadanía? Porque él está haciendo el papel ahorita de intermediario entre la ciudadanía y el Congreso. Entonces él dice el referéndum va sí o sí, porque si el Congreso no me lo aprueba, entonces la ciudadanía va a decidir, ¿no? Entonces esto, en lo personal, a mí me huele, por así decirlo, ya como, digamos, una disolución del Congreso, porque si el Congreso no me acepta y la ciudadanía sí me está aceptando, entonces voy a trabajar con la ciudadanía. Y lo que los peruanos, la mayoría de peruanos quieren es que se disuelva el Congreso. No están a favor del Congreso. Que no están a favor del Congreso, ¿no? Entonces, es la única forma como se podría esto llevar a cabo, ¿no? Claro. Ahora, sobre la no reelección a los congresistas, ¿no? Esto ha generado también mucha polémica, mucha discusión, algunos a favor, otros en contra, porque sobre todo los parlamentarios dicen de que para poder ejercer esa función de legislador debe tener cierta experiencia. Y incluso
consignan como ejemplos que quienes están involucrados en temas de corrupción son justamente quienes recién han sido elegidos como tal. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Eso es así? ¿Tiene que, para desempeñarse idóneamente en el cargo de legislador, en este caso un congresista, o lo que se pretende, un diputado, un senador, tiene que tener mucha experiencia para garantizar transparencia en el cargo? En mi opinión, creo que no debe tener experiencia en el cargo, sino que lo que debe tener en la cabeza el candidato o el congresista es básicamente lo que voy a hacer, ¿no? Para lo que estoy elegido, para lo que fui, para lo que he sido elegido, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí en este curul, ¿no es cierto, no? Entonces, ¿qué sucede? A veces cuando llego a este punto, personalmente analizar, a veces me pongo en duda si es que soy o no demócrata, ¿no? Porque en relación a la democracia, ¿no? A la bendita democracia, es que nosotros tenemos derecho a elegir y ser elegidos. De tal manera de que para ser congresista cualquier persona lo puede ser, sin tener estudios profesionales incluso, ¿no? No es un requisito. No es un requisito, no es un requisito. Simplemente ser peruano de nacimiento no es requisito ni siquiera que tenga estudios profesionales, ni que los acredite, ¿no? Entonces, llegado a ese punto, lo personal, considero yo de que debe existir una modificación en que se debe contar con gente capacitada, ¿no? Por ejemplo, por lo menos con gente que sepa de temas legislativos, por lo menos. Porque hay muchos congresistas que están, por ejemplo, en plena campaña electoral y están ellos vendiendo, por así decirlo, marketeándose, que ellos van a generar proyectos en su región, que los elija, ellos van a gestionar, pero ese no es su trabajo. Promesas. Claro, esa no es su función es de legislar. O sea, la función de un congresista es, perfecto, ahorita existe demasiados feminicidios, ¿qué vamos a hacer en contra de los feminicidios? ¿No es cierto? Esa es mi función. Proponer una ley. Proponer leyes y que estas leyes den solución. No vamos tampoco a proponer leyes que son redundantes o leyes que finalmente, por ejemplo, un congresista que en las elecciones anteriores participó y ahora es congresista ya, él estaba en su campaña política, él decía, yo tengo como proyecto, por ejemplo, una ley que establezca que no se deben comprar cosas robadas. Que el que compra cosas robadas, un celular robado, debe cumplir una pena privativa de libertad. Pero, señor, esta ley ya existe hace muchos años. Me parece que hasta antes que yo nazca esta ley existía, que se llama delito de receptación. Entonces, lo que a veces nos venden es que quieren reinventar la pólvora, ¿no? Entonces, lo importante es que no tanto que se tenga la experiencia, sino que se sepa, que se esté capacitado. Por el tema de democracia es que no quiero yo desmerecer ninguna profesión, ningún oficio, ninguna ocupación, pero por la bendita democracia es que tenemos en nuestro Congreso a muchos deportistas que son muy buenos en el deporte, claro, pero legislando no son buenos. Entonces, ese es el problema. Tenemos a muchos artistas que son muy buenos artistas, pero legislando no son buenos. Y aquí viene un dicho que dice, no, zapatero a tu zapato. Entonces, si yo quiero ser un congresista, bueno, yo tengo que ser una persona capacitada en el tema legislativo, claro, conocer el tema de leyes, como ¿no? Lo que conversamos también en una oportunidad con otro abogado, decía que para elegir a los consejeros del Consejo de la Magistratura, se tiene también esa situación de convocar a colegios profesionales. Perfecto. Que perfecto. No conocen mucho de repente, como lo dices también, sin desmerecer la labor profesional, ética, transparente de quienes no son abogados, pero quienes van a legislar, o sea, quienes tienen el perfil para elegir deben ser la misma formación jurídica, ¿no? Claro, así es. Por ejemplo, si es que se trata, se me ocurre, no sé, pues, un docente, por ejemplo, que quiere participar de las elecciones o quiere ser congresista, perfecto. ¿Cuáles son sus propuestas legislativas en el tema de educación? Que él lo conoce perfectamente antes que un abogado o un especialista en leyes. Él conoce perfectamente el tema de educación. ¿Cuáles son sus propuestas legislativas? ¿No es cierto? Entonces, tenemos cosas muy puntuales, cosas muy claras. A veces creemos que por el hecho de que un candidato se nos pinte, se nos venda como el peruano sufrido o el peruano de Perú profundo, como se le dice, ¿no? Muy nacionalista, esta persona nos va a representar. El caso del expresidente Toledo, ¿no? Que él se jactaba de
de una infancia muy sufrida, de haber trabajado como lustrabotas. Tenemos el caso también de quien fue en su momento la congresista Arpasi, por ejemplo, ¿no? Muy del Perú profundo, muy sufrida. Veías a la persona y decimos, esta persona se identifica con el Perú. Está bien, se puede identificar con el Perú, pero tiene capacidad legislativa, tiene propuestas legislativas. Claro. ¿No? Sucede que a veces nos dejamos llevar por la parte emocional. Exactamente, ¿no? Y lo que tenemos es como ahora último, que me parece que fue hace 2, 3 meses, ¿no? Tenemos iniciativas legislativas como por ejemplo promover el Día de la Aceituna. Claro. Entonces, imagínense, con eso no vamos a avanzar, no vamos a caminar. Y para comparar quizá con otros países que, claro, nos llevan muchos años de ventaja en desarrollo, Noruega, por ejemplo, ¿no? Tenemos en que sus congresistas, sus senadores, sus diputados, son personas que mínimo deben tener un grado académico de doctor. Ojo, tampoco el grado académico te da un estatus, una garantía, un estatus de que la persona sea intachable. Tenemos el caso de PPK, una persona muy capacitada, sin embargo, le hemos visto inmerso en temas de corrupción. Pero por lo menos esta persona ya está capacitada en temas legislativos. O sea, ya sabemos a lo que se mete. Entonces, esto nos va a facilitar. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos congresistas que nosotros, aparte... Que ni primaria han estudiado. Que ni primaria han estudiado. Y nosotros tenemos que pagarle su sueldo de congresistas, nosotros como peruanos, aparte pagarle sus asesores, que no son 3, ni 5, ni 10, aproximadamente son 15, hasta a veces 20 asesores que tienen, pagarles a todos ellos y hacen un grupo casi de 25 o 30 personas por congresista. ¿Y cuánto se nos va del dinero de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos? Dinero que puede ser invertido en otros ámbitos que estamos necesitando. En otros ¿no? proyectos de salud, en otros proyectos de salud, de educación, que es lo más importante. De educación, que es lo más importante, ¿no? Entonces, es primordial que nosotros, ya que estamos a puerta de las elecciones, tengamos nosotros un panorama claro, ¿no es cierto? No nos dejemos llevar por las emociones, saber elegir. Hace un momento hemos marchado, hace unos días, unas semanas, hemos marchado en contra de la corrupción, ¿no es cierto? Pero también me hace corrupto a mí si es que yo estoy votando por una persona porque esa persona me ofreció de repente una beca, me ofreció un tupper, me ofreció un trabajo, ¿no es cierto? Entonces yo también estoy siendo partícipe de la corrupción. Votemos por la persona que me muestre sus propuestas y que sus propuestas sean claras y reales, claro. ¿No es cierto? Finalmente, Javier, el presidente ha sido muy tajante, muy enfático al decir que, como tú lo has reiterado acá, el referéndum va este año, ¿no? Sin embargo, algunos especialistas dicen de que ya no alcanzaría el tiempo para que se aplique este referéndum el día de las elecciones, que es el domingo 7 de octubre. Se iría antes de fin de año. Claro, lo que sucede es que, como les comentaba, el referéndum tiene que todavía ser aprobado por el Congreso. Entonces, mientras esto se discuta, mientras esto se debata, los tiempos se van a acortar, ¿no es cierto? Entonces, es posible, claro, que por un tema también presupuestal, porque supongo que a estas alturas ya se deben estar imprimiendo las cédulas de votación. Entonces, llegado el momento en que el Congreso ya aprobó el referéndum, imprimir la cantidad, la millonada de cédulas de votación y asimismo también realizar las campañas también publicitarias, el tiempo va a ser muy corto. Entonces, quizá no se dé la misma fecha. Quizá puede ser dentro de este año, sí, pero no quizá la misma fecha en que vamos a ir a votar para escoger a nuestros alcaldes y gobernadores, ¿no? Muy bien. Gracias. Estuvo con nosotros el abogado Javier Hernández Ugaz, ampliando pues esta visión con opiniones muy válidas de lo que debemos saber como ciudadanos, lo que es un referéndum, y repetimos, es un derecho constitucional que nos asiste como ciudadanos de poder expresarnos libremente de lo que queremos para el país. Hacemos una pausa. Gracias nuevamente. Gracias. A Javier Hernández. Regresamos en UPAO Noticias, edición Mediodía.